Mi nombre es América Camacho San Nicolás. Soy docente del plantel CECITE Huichapan. A continuación les voy a dar a conocer la técnica de posiciones quirúrgicas. ¿Qué son las posiciones quirúrgicas? Son un conjunto de posiciones anatómicas en que se coloca el paciente en una mesa de operaciones para cualquier tipo de acto quirúrgico, cuyos objetivos son demostrar la mecánica de la mesa quirúrgica, conocer las posiciones anatómicas quirúrgicas, obtener la exposición óptima de la región a operar, promover las buenas prácticas y seguridad del paciente. El equipo y material que vamos a utilizar en esta técnica es la mesa quirúrgica o mesa de operaciones, 2 braceras, izquierda y derecha, una sábana clínica, una sábana estándar, almohadas o cojines que nos ayuden a colocarlos en las articulaciones para prevenir alguna lesión. Y por último, nuestra manivela nos ayuda a hacer los movimientos o cambios de posición que requerimos. Antes de iniciar con nuestras posiciones quirúrgicas, es importante mencionar que contamos con una palanca de freno para movilizar la mesa, lo cual te permitirá movilizar tu mesa de un lado a otro y podrás centrarla o ajustarla a como usted quiera. Nuevamente regresamos el pedal para ponerle freno a nuestra mesa quirúrgica. Y esto hace que nuestra mesa ya no se pueda mover de su sitio y se mantenga fija. Otro pedal que debes de conocer es el pedal para subir y bajar la mesa y posicionarla a una altura necesaria. Debes de pisar tu pedal para subir hasta la posición deseada. O para bajar, pisas firmemente sin soltar y la mesa va a bajar hasta donde tú quieras. La mesa cuenta con 5 puntos, ¿sí?, de la cual te apoyarás con esta palanca o manivela para poder posicionar tu mesa a la posición deseada. 2 puntos que vas a encontrar en la cabecera, 2 puntos que vas a encontrar del lado lateral de la mesa, ¿sí?, y un punto en la parte central. Comencemos con la parte superior de la mesa. El del lado derecho te va a permitir posicionar tu mesa en posición Trendelenburg o anti-Trendelenburg, es decir, te va a permitir bajar la piecera o subir la cabecera, o viceversa. Ahora, si lo hago en sentido contrario, va a ser al revés. Se va a elevar la piecera y va a bajar la cabecera. Otra palanca que nos va a permitir poner a nuestro paciente en una posición sentado o posición Fowler es la palanca de la izquierda. Vamos a rotarla de tal manera que comience a formar un ángulo Vamos a elevar hasta la posición deseada la cabecera o viceversa. En sentido contrario te va a ayudar nuevamente a alinear la cabecera. El tercer punto que vamos a utilizar es para descender la parte inferior de la mesa quirúrgica.
es decir, hacia abajo. Es necesario bajar la parte de la piecera de la mesa quirúrgica cuando se requiere de colocar soportes como los estribos o las pioneras para una cirugía ginecológica o incluso para una cirugía de traumatología y ortopedia. Otro punto de manipulación de la mesa quirúrgica, ¿sí?, es para poner tu mesa en un ángulo central. Por ejemplo, cuando requieres colocar en esta posición tu mesa quirúrgica. Giramos. Si observas, se va elevando y aquí se va formando el ángulo hasta donde tú desees o según la cirugía que se vaya a realizar. En sentido contrario, vuelves a alinear tu mesa. Por último, en la parte central encontrarás otra área de rotación, lo cual te permitirá lateralizar la mesa, ya sea del lado derecho o hacia el lado izquierdo. O viceversa. Bueno, espero que hayas aprendido algo el día de hoy de cómo manipular la mesa quirúrgica. Iniciemos con la primer posición. Posición quirúrgica supina. El paciente se coloca de espalda, boca arriba, la cabeza alineada con el resto del cuerpo, los brazos apoyados en ambas braceras en un ángulo no mayor de 90 grados con respecto al cuerpo, para evitar la caída del brazo y su consiguiente luxación. Los pies deben descansar sobre la mesa y no colgando del borde de ella. Además, no deben estar cruzados y se colocan almohadillas debajo de las articulaciones para evitar lesiones. El apoyo del paciente sobre la mesa de operaciones se hará en 3 puntos. 1. Una almohadilla bajo la cabeza que permita la relajación de los músculos pretiroideos del cuello. 2. Una almohadilla bajo la zona lumbar para dar mejor apoyo a la espalda y evitar lumbalgias. 3. Una almohadilla bajo la rodilla para flexionarla. Usos de la posición supina. Esta posición es la que con mayor frecuencia se observa en la mesa quirúrgica, intervenciones abdominales, ginecológicas, urológicas, de cara y cuello, de tórax, de hombro vasculares y ortopédicas. Variaciones o modificaciones de la posición supina. 1. Trendelenburg. Esta posición se inicia con la posición supina normal. El paciente descansa sobre la mesa de operación en posición dorsal. La mesa se eleva para dejar la cabeza más baja que el tronco. Las rodillas descansan a nivel de la articulación de la mesa. La mesa se inclina del segmento inferior, dejando los pies que caigan libremente. Las braceras y los pies deben estar correctamente ubicados, tal como se indica en la posición supina. Esta posición se emplea para cualquier operación de abdomen inferior, como una colecistectomía o de la pelvis, en la que se desea tener mejor exposición del contenido pélvico, permitiendo que los órganos abdominales caigan en dirección cefálica. Por lo tanto, el paciente no debe permanecer en esta posición por largos periodos. 2. Trendelenburg invertido.
Se utiliza para la cirugía de cabeza y cuello. Puede también ser de ayuda en los procedimientos que comprometen el diafragma y la cavidad abdominal superior, ya que permite que el contenido abdominal descienda en dirección caudal hacia los pies. Se recomienda poner apoyapié para prevenir el deslizamiento del paciente hacia abajo. Las braseras y los pies deben estar en posición correcta. 3. Litotomía. Esta posición se utiliza para cirugía vaginal, perineal, urología y rectal. El paciente está en posición de cúbito dorsal. La cadera del paciente debe estar hasta el borde de la mesa. Las piernas se mantienen suspendidas en soportes llamados estribos o pierneras más gruesas, protegidas con un cojín para evitar el contacto de las piernas con el metal. En el momento de poner al paciente en esta posición, es importante que las piernas se eleven en forma simultánea, con una leve rotación externa de las caderas, por lo que se requiere de 2 personas. Las piernas se deben levantar lentamente, ya que un cambio brusco de postura puede provocar un desequilibrio de la presión sanguínea y shock. Las rodillas no pueden caerse lateralmente, podrían luxarse. Al volver a la posición supina, debe tenerse las mismas precauciones. Posición quirúrgica de cúbito prona o ventral. Una vez anestesiado el paciente en decúbito supino o dorsal, se voltea sobre el abdomen. Esta maniobra se hará con gran lentitud y cuidado. Debe cuidarse que las vías respiratorias estén permeables. Se flexionan los brazos hacia adelante por sobre la cabeza, bajo el tórax. Hacia los lados se apoyan con cojines para permitir una buena expansión pulmonar y soportar el peso del cuerpo. Los pies y tobillos se apoyan sobre un cojín para evitar la presión sobre los dedos. Usos de la posición prona. Esta posición se emplea en operaciones de cráneo, de la parte superior del tórax, operaciones del tronco, de piernas y principalmente de columna y coxis. Variaciones o modificaciones de la posición prona. 1. Crasque o navaja. Esta posición se utiliza en cirugía rectal y coxigia. La mesa se eleva al nivel de la cadera, en un ángulo que puede ser moderado o severo, dependiendo de la necesidad del cirujano. Las braseras se dirigen hacia la cabecera de la mesa para que los codos se flexionen cómodamente. La oreja, en posición inferior, se protege con almohadas grandes. Las rodillas se elevan por encima de la superficie de la mesa, mediante la colocación de una gran almohada debajo de las piernas. Los dedos de los pies no deben descansar en la mesa, sino que deben elevarse también por una almohada, ni sobresalir del borde de la mesa. Los genitales de los pacientes masculinos deben cuidarse que no queden comprimidos y deben caer en forma natural. 2. Laminectomía. Esta posición se utiliza particularmente en las laminectomías de la columna torácica y lumbar.
Esta posición necesita de un soporte que eleve el tronco sobre la mesa, cuidando de tal manera que dé un espacio hueco entre dos laterales que permitan un máximo de expansión torácica para una adecuada respiración. El paciente es anestesiado en la camilla en posición supina. Una vez que esté preparado y con la autorización del anestesista, el paciente es volcado desde la camilla hacia la mesa de operaciones. Para efectuar esta maniobra se necesitan de varias personas. Es esencial evitar la torsión de los miembros y el mantener la cabeza estrictamente alineada con el tronco durante el movimiento. Las manos deben protegerse del peso del cuerpo que cae sobre ellos. El codo está flexionado cómodamente y acolchado para prevenir la lesión del nervio cubital. Las rodillas, las piernas y pies se acolchan con almohadas. Nunca deben dejarse en apoyapiés sin protección. 3. Craniotomía. Esta posición se utiliza cuando el cirujano necesita que el paciente esté con el rostro dirigido hacia abajo, la cabeza sobresaliendo del borde de la mesa y la frente apoyada en el soporte especial en que la cabeza quede suspendida y alineada con el resto del cuerpo. Los brazos se ubican a los lados del cuerpo, protegidos por sábanas. Para las piernas y pies se provee de almohadas blandas. Posición quirúrgica Sims o lateral. El paciente se recuesta de lado, la espalda a nivel del borde de la mesa, los brazos extendidos sobre una bracera doble. La pierna de abajo se flexiona y la otra se conserva en extensión, colocando entre las rodillas una almohada o sábana doblada para evitar la presión entre ambas. Usos de la posición de Sims. La posición básica lateral se modifica en operaciones específicas de tórax, riñón y uréteres. La posición de los brazos varía según el sitio y la extensión de la incisión torácica. Para mejorar la exposición se requiere de apoyos adicionales como cojines, tanto en operaciones de tórax como de riñones. Posición quirúrgica de Fowler o sentado. Esta posición se utiliza muy poco, ya que debe disponerse de muchos implementos para su estabilidad y control. La posición se mantiene a través de un soporte de la cabeza, dependiendo el grado de inclinación que indique el cirujano. Los brazos se cruzan suavemente sobre el abdomen o se dejan sostenidos sobre una almohada o cojines. Un apoyapié ayuda a mantener firme la posición. Este debe de estar cubierto con cojines. La mesa se inclina a nivel de las rodillas y cadera. Las rodillas se apoyan sobre una almohada. Usos de la posición Fowler o sentado. Esta posición quirúrgica se utiliza en operaciones a nivel de la columna cervical, craniotomía posterior y procedimientos de cara o boca.